Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar nuestra clase número 4 de este año 2023 de la asignatura Historia Moderna. Estamos en la Facultad de Humanidades en la Universidad Nacional de Salta. Recordamos que estamos transitando los temas de la unidad 1. Hoy terminamos este punto 1, la historia moderna, un constructo historiográfico hacia una historia moderna más allá del eurocentrismo, la multiplicidad de historias modernas. Y les recuerdo que el punto 2 de esta unidad ya está trabajado y la próxima clase ya comenzamos con el ítem 3, problemas generales de la historia moderna occidental de los siglos XIX, XX y XXI. Repasemos entonces la bibliografía que hemos trabajado. Aparte de la ya citada para la clase anterior, hemos hecho algunas consultas al, al diccionario de la Real Academia Española, que está disponible en línea. También acá hemos citado algunos autores con los que trabajamos y sobre todo este texto de Immanuel Wallenstein, Abrir las ciencias sociales. Este es un texto del cual Immanuel Wallenstein es coordinador. La primera edición en inglés de este libro fue en 1996 y la edición española que estamos consultando es de 2006. Ya vamos a trabajar un poco más y a recordar el texto de Wallenstein a partir de lo que desarrollemos en las próximas y a través de las diapositivas que siguen. En el artículo que ustedes tienen para trabajar en la actividad práctica, se propone una periodización. Les recuerdo que, que el artículo al que me estoy refiriendo es Complejidad y Pensamiento Social de Mayra Espina Prieto, que fue publicado en el año 2005 en la revista Complexus. En ese artículo, que es muy interesante por una mirada de síntesis que hace Mayra Espina Prieto, que para nosotros en el trabajo de cátedra es muy, pero muy útil, que Mayra Espina Prieto nos propone una periodización. Esa periodización justamente está trabajada en el texto de Wallenstein. Y me estoy refiriendo a Abrir las ciencias sociales. Este texto que Wallenstein coordina y que tiene que ver con el informe que hace la Comisión Gulbenkian para la reestructuración de las ciencias sociales. En ese informe trabajaron también Kopka, por ejemplo, eh, Ilya Prigozhin y demás personas que ustedes están viendo en esta diapositiva. Yo solamente para nombrarles algunos muy vinculados a la historia y también vinculados a otros tratamientos que dimos en clases anteriores. Acá tienen tanto la tapa del texto en castellano como la tapa del texto en inglés. Esto es muy importante porque nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que generalmente, salvo que la primera edición sea en español, la edición, si la primera edición es en otro idioma, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta cuándo esta fue publicada, ¿no? En, en ese idioma original y después cuándo se hizo la traducción en español. Esta dimensión la tenemos que tener en cuenta porque en la medida que vemos textos del siglo XX, nos vamos a encontrar con textos que fueron, por ejemplo, reeditados en la década del 90
pero fueron publicados en los años 60, 70. Por ejemplo, Fundamentos del Mundo Moderno de Romano y Tenenti. Entonces, o el artículo sobre la población mundial de Chipola, que tiene eh, publicación hasta el 2006, pero la primera publicación es del año 62. Obviamente que pueden haber tanto reediciones como reimpresiones, y muchas veces la reimpresión, perdón, una nueva edición significa también la incorporación de nuevos datos. Pero todo esto es muy importante tener todo este contexto de producción de las obras bien claro para poder ubicar mejor que, y reponer información adecuada, eh, tanto de la persona que escribe el texto como de la propia obra. Bueno, volvemos entonces a la periodización de Mayra Espina Prieto, que como dijimos, está propuesta en este apartado, mejor dicho, en este informe de la Comisión Gubelkam, coordinado por Immanuel Wallenstein. Es un texto que está disponible en la web y realmente, a mi juicio, es un texto que abre cabezas. Les recuerdo que Wallenstein, como la gente que participa, lo que nos propone en este trabajo es justamente abrir las ciencias sociales, ¿m? La necesidad de salir de los estrictos marcos disciplinares hacia una ciencia social abierta. Al estudiar las ciencias sociales, se proponen una periodización y en la cual plantean 5 momentos para poder delimitar el estudio, ¿no? Siempre tenemos que tener en claro que el conocimiento científico es una forma de conocer que se desarrolla en las universidades y centros de Europa Occidental. Sobre todo nos estamos refiriendo a Alemania, Francia e Inglaterra, y que de allí se va a universalizar como forma de conocer, ¿no? Pero este conocimiento, esta forma de conocer, va a sufrir modificaciones, y estas modificaciones son las que les permiten a quienes participan en esta comisión delimitar estos 5 periodos de las ciencias sociales que, a mi juicio, son sumamente útiles para poder analizar las propuestas de los autores, sus preocupaciones y obviamente cómo van construyéndose este, el conocimiento disciplinar. Dentro entonces de estas etapas tenemos una primera etapa que es formativa, que se extiende desde el siglo XIX hasta 1945, fin de la Segunda Guerra Mundial. En esta etapa se forman las diferentes ciencias, y obviamente las ciencias sociales toma forma no solamente las ciencias, sino los centros donde se va a hacer ciencia, y también las revistas donde se va a divulgar esa ciencia. En la etapa que va desde la segunda posguerra hasta 1960, es definida como de consolidación y expansión. ¿M? Es la etapa de Lucien Febvre, de Fernand Braudel. ¿M? Después los autores van a delimitar un giro constructivista y de precrisis entre los años 60 y 70. ¿M? Allí tenemos sobre todo las publicaciones de la gente de la tradición marxista británica, por ejemplo. Y la última etapa es la de crisis, la última etapa antes, perdón, de esta reestructuración epistemológica,
va a ser la que es llamada de crisis entre los 70 y los 90, a la que sigue la de reestructuración epistemológica, que seríamos la que todavía, a mi juicio, estaríamos transitando desde 1990 hasta la actualidad. Esta periodización es una herramienta muy útil para el análisis de las producciones historiográficas. ¿Podemos delimitarlas ajustadamente? No, obviamente. Es una herramienta orientativa. A veces ni las personas que escriben ni las obras se ajustan totalmente o se ajustan en parte, pero es muy importante para tener en cuenta. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que queremos hacer con esto? Por un lado, pensar cómo se transforma el constructo historiográfico de historia moderna a lo largo de estos casi más de 200 años de conocimiento histórico. Y después que nos interesa también ir delimitando esas transformaciones a partir de las herramientas conceptuales y de los enfoques que nos provee justamente este libro coordinado por Immanuel Wallenstein. Yo acá estoy usando un tipo de mapa conceptual, podría decirse, no es un mapa conceptual, esto se conoce como la V de Gowin. Para mí, la V de Gowin es una herramienta muy, pero muy adecuada, muy útil para organizar la información. ¿Por qué pienso que es útil? Porque fíjense, primero que me saca de las conexiones lineales, ¿no? Y me permite ordenar de acuerdo a los criterios que yo voy eligiendo la información fuera de esa linealidad y atendiendo a cuestiones centrales. Obviamente yo los invito a utilizarlas y ustedes verán cuán útil les puede ser o no. En este caso yo voy a analizar el constructo historiográfico de historia moderna, voy a trabajar dentro de lo que es la perspectiva, que en algunos casos se llama simplista, otros le llaman perspectiva de la simplicidad, otros le llaman perspectiva eurocéntrica. Y desde la etapa formativa y de consolidación, 1850-1945, hasta la etapa de eh, consolidación y crisis, 1945-1970. Bien, ¿qué cuestiones voy a tener en cuenta? Voy a tener en cuenta cómo este constructo historiográfico fue modificándose de acuerdo a estos cambios que vemos en los modos de conocer, que justamente son los que permiten eh, delimitar las etapas que hemos citado. Antes que avancemos, quiero plantearles que nosotros vamos a hablar en general cuando nos referimos a esta forma de conocer y a esta historiografía que va entre 1850 hasta 1970, eh, y no solamente a ella, pero generalmente como perspectiva de la simplicidad o una historiografía eurocéntrica, pero ustedes tienen que reconocer, tal como les plantea Mayra Espina Prieto en el texto que tienen que leer, que cuando nosotros estamos haciendo alusión a estos conceptos están en relación a otros conceptos que tienen que ver con la perspectiva de la complejidad
o el pensamiento complejo, o en nuestro caso una historia no eurocéntrica, y que a su vez este conjunto de conceptos que nos permiten delimitar un modo de escritura, en este caso de la historia moderna, hacen referencia a conceptos como teoría del caos, como ciencias de la complejidad, y que nosotros podemos hacer un esfuerzo de delimitarlos, ¿no? O también podemos hacer un esfuerzo de simplificarlo para poder eh, captar esto que nos proponemos. Así que nosotros en el caso de la clase vamos a hacer un esfuerzo de simplificación. Y ustedes, si están interesados en una delimitación más clara, que los lleve a revisar, por ejemplo, esto de la teoría del caos, ¿no? Que un poco nos relaciona directamente con los planteos de la meteorología y de Lorenz, acuérdense de esto que hablábamos del efecto mariposa, o si hablamos de la ciencia de la complejidad, el pensamiento complejo, nos lleva a Edgar Morin. Esto em, lo revisan entonces ya con mayor detenimiento y por voluntad propia. Recurriendo entonces al texto de Abrir las ciencias sociales, vamos a ver que, como dijimos, esta forma de conocer, que es el conocimiento científico, tiene su origen en Europa. O sea, la escritura de la eh, de la ciencia es esencialmente europea, occidental, occidental, Inglaterra, Escocia, em, Francia, Alemania, y surge ya con características. Una de las características principales y observables es lo que llamamos la fragmentación. Esto es importante, ¿por qué? Porque no es que las ciencias están fragmentadas, es que en el propio proceso de fragmentación, las ciencias fragmentan la realidad, ¿no? Una realidad que comienza a pasar a ser el sentido común con el cual las personas observan y leen el mundo en el que viven. Entonces, vamos a encontrar eh, en una primera fragmentación, por ejemplo, la división eh, ciencias naturales, ciencias sociales. Esto hasta el día de hoy es un costo para nosotros, ¿no? ¿En qué sentido? En que el ambiente natural lo tenemos separado de nuestra realidad humana. Y esto es algo que debemos volver a unir. Por otro lado, también tenemos la separación entre ciencias sociales y humanidades. Y allí la discusión respecto si la historia tiene que estar dentro de las ciencias sociales o de las humanidades. Estamos hablando de, de poder establecer regularidades o leyes del desarrollo social, o aceptar que estas leyes son imposibles por justamente la individualidad y la singularidad de los procesos humanos que estudia la historia. Otra fragmentación puede ser también la idea de unas ciencias estudian el pasado y otras ciencias estudian el presente. Bien, esto, fíjense, es una de las características ya con las cuales emergen el conjunto de las disciplinas. Estas disciplinas que van a tener una característica, y acá ya nos referimos a las ciencias sociales y a las humanidades, que van a ser
estadocéntricas. ¿Qué quiere decir? La función, por el propio contexto de producción, su función es legitimar y narrar el surgimiento de los estados nacionales. Un sociólogo alemán ya fallecido plantea que, Ulrich Beck, plantea que estas ciencias adolecen de un nacionalismo metodológico. Fíjense qué interesante esto, porque se habla de esta em, de este obstáculo que significa, así como analizamos la realidad fragmentada en economía, naturaleza, humanidad, también analizamos la realidad fragmentada en naciones. Y esto se convierte en obstáculos porque obviamente estas fragmentaciones son fragmentaciones construidas. En este momento de 1850 a 1945 ya emergen lo que después van a ser muy claramente identificadas, que son las teorías de la modernización, ¿no? Que ya hemos hablado y acá no nos vamos a explayar. Estamos hablando sobre todo de estas propuestas teleológicas que que, por ejemplo, tienen ejemplos muy claros en la propuesta marxista o en la propuesta weberiana, ¿no? Y marcan el camino que deben seguir las sociedades. Bien, toda esta forma de ver, de hacer ciencia, de hacer historia, están marcadas obviamente por eso que llamamos el eurocentrismo. Vuelvo y siempre voy a repetir, hablamos acá de eurocentrismo, ¿por qué? Porque en esta idea de imponer la modernización o de entender que la única modernización posible es la europea, Europa se convierte en el centro en el cual las demás, las demás producciones, cualquier producción científica se debe mirar. En este contexto vamos a ver que toda historia en este momento es universal, entendida la universalidad como el conocimiento del proceso, de los procesos europeos, y, y en este momento también tenemos delimitadas, por un lado, en los países latinos, este, perdón, tanto en los países latinos como en la historia anglosajona, vamos a ver que están delimitadas la división tripartita, ¿no? En el siglo XIX comienza ya a tomar forma la división cuatripartita. Y yo acá les traje, por ejemplo, este texto de Michelet, a ver si funciona, muy bien. Este texto de Michelet, que si ustedes quieren está a disposición en el drive de la cátedra, es un texto que fue publicado en español en 1860. este, Se llamó Compendio de Historia Moderna y justamente entiende una división de la historia lineal entre tripartita. Michelet estudia los procesos que van desde la caída de Constantinopla hasta la Revolución Francesa en 1789, y esto lo entiende que se trata de la historia moderna. Después tenemos, por ejemplo,
esta propuesta ya de 1927, y acá estamos pensando en Lynn Thorndike. eh, Thorndike es un historiador estadounidense, y acá también podemos pensar muchísimas cosas, ¿no? Porque por un lado podemos pensar ya el empuje que tiene la historiografía norteamericana, refiriéndonos a los Estados Unidos, la fortaleza que tiene en las publicaciones, y comienzan ya a universalizarse muchas de sus producciones, aunque vamos a tener todavía que esperar porque no está en el nivel de competencia con los centros de Inglaterra, Francia y Alemania. ¿Qué es lo interesante de este artículo de Thorndike? Que aparte, no solamente porque ya acá propone el concepto de early modern, ¿no? Es decir, fíjense, ya avanzar hacia la división cuatripartita, esa historia moderna anglosajona larga, dividirla en temprana edad moderna y edad moderna tardía. Lo vemos acá a la propuesta, y este texto que estamos citando también es un texto interesante porque no es parte de lo común de la escritura de la historia de su época, ¿no? Está refiriéndose justamente a las enfermedades y el papel en las civilizaciones, ¿no? Bien, entonces, volviendo a nuestro cuadro, eh, ya en el momento formativo y de consolidación está delimitado ya a comienzos del siglo XX, una idea cuatripartita de la historia y una historia moderna que si bien se pretende universal, atiende a los procesos europeos, que son los que van a tener centralidad y van a merecer ser narrados, sobre todo teniendo en cuenta que se tienen que explicar y legitimar los estados nacientes, y a su vez en el marco de estas teorías de la modernización que están acentuándose y tomando forma. En la etapa posterior, y ya estamos pegando un salto hasta después de la segunda posguerra y hasta 1970, la escritura de la historia y de las ciencias sociales se va a volver mucho más sofisticada. Estas teorías de la modernización van a aportar enfoques muy, pero muy claros, con marcos conceptuales sofisticados, pero no se va a perder la linealidad, al contrario, se va a acentuar la linealidad porque, porque en este momento vamos a ver eh, que va a emerger con muchísima fuerza eh, un determinismo, si queremos, o unos condicionantes económicos para la explicación de los procesos sociales, ¿no? Y acá las teorías de la modernización se van también van a encontrar esa arista económica, y la preocupación va a estar dada por el crecimiento económico de los estados nacionales y el desarrollo, ¿no? De estos estados. Esto va a ser muy potente al punto que, este, por ejemplo, si pensamos en la historia abandona el relato político para pasar
a un relato económico, ¿no? Preocupada por los precios, preocupada por las crisis, preocupada por la evolución de los productos brutos. Justamente en esta época también comienzan a tomar forma estas mediciones que van a pasar como de Producto Nacional Bruto, por ejemplo, para el caso de los países capitalistas, o Producto Material Neto para el caso de los países socialistas, y se mide la industrialización de los países, se mide el valor de todo lo que poseen sus habitantes, tanto dentro de las fronteras como fuera de las fronteras. Eh, de este modo, se va a acentuar esta mirada, y también vamos a ver que se van a empezar a producir algunos desplazamientos. Por ejemplo, este, la guerra va a traer consigo los llamados procesos de descolonización, es decir, muchísimas regiones que antes eran colonias, adquieren su independencia y de pronto pasan a ser visibles. Ejemplo, la India, que era parte del Imperio Británico. Entonces, de pronto hay que mirar, hay que actuar, porque aparte estamos en plena Guerra Fría, ese enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos que lidera el área de influencia capitalista, la Unión Soviética que lidera el área de influencia comunista, y tienen ese enfrentamiento que no llega, aunque a veces sí, a guerras calientes, se mantiene en una guerra ideológica, ¿no? Y hay que pensar en esto. Cada uno está extendiendo su área de influencia y controlándola. Entonces, en este mundo de guerra fría y de enfrentamiento de potencias, vamos a ver que el mundo no occidental comienza a ser mirado. ¿M? Este, en ese mirar, en ese estudiar, las disciplinas van a recostarse en el estructuralismo, ¿no? Y acá es importante, la mayoría de las disciplinas, yo no sé decir todas, se vuelven estructuralistas. ¿Qué significa volverse estructuralista? ¿No? Y acá voy a tomar un ejemplo que a, a mi juicio es claro, lo cita Anthony Giddens en su libro Sociología, cuando justamente relata la cuestión del estructuralismo, y nos retrotrae a Saussure. Saussure es un lingüista que va a plantear que es decir, ¿qué tiene que hacer en este caso el lingüista, perdón? Tiene que, eh, tiene que ver las reglas del habla. ¿M? Entonces, esas reglas estarían dadas. ¿M? Entonces, por ejemplo, el niño dice, yo cabo en vez de decir yo quepo. ¿Por qué? Porque hay una regla que en estos planteos sería innata. Bueno, en el caso de la historia y otras ciencias sociales, también, o sea, ¿cuál es la función de quienes investigan? Ir a encontrar, a descubrir esas reglas, porque esas reglas del funcionamiento social ya están dadas, ¿no? Y por eso es importante conocerlas para poder llegar al fin que nos proponen las teorías de la modernización, que depende si estamos hablando de una modernización beberiana, de una modernización marxista, o una modernización de tipo liberal. Este, este estructuralismo entonces impregna todas las ciencias
todas las ciencias en este momento, ¿no? Se convierten en estructuralistas, son estructuralistas. De acá que vamos a ver que este estructuralismo va a ser muy, pero muy potente. A la par que se van dando estas formas de afianzamiento, también vamos a ver que en esta etapa también ya se anticipa lo que se le llama la precrisis y la crisis en la periodización esta que nos propone Wallerstein y los estudiosos de la Comisión Gubelkamp. ¿No? Por un lado, la entrada en la pantalla del mundo no occidental trae ya una crisis a esa mirada universalista de Europa y el mundo se empieza tanto por necesidad de la realidad, pero también por cuestiones geopolíticas, el mundo no solamente se empieza a pensar globalmente, se empieza a actuar globalmente y también se empieza a dar lugar a la relación de lo local con lo global. Empieza también a tomar forma los enfoques locales. Em, los estudios de área proliferan, estos estudios de área superan o pretenden superar estas fragmentaciones instituidas en el conocimiento durante la etapa formativa y de consolidación. Dentro de las metodologías, em, ya convencido, digamos, del análisis estructural, de la posibilidad de establecer las regularidades y reconocer las leyes de funcionamiento de lo social, van a tomar muchísima fuerza los estudios comparados, ¿no? Y de esta manera, los enfoques tradicionales comienzan a presentar rupturas. Y acá eh, vamos a ver que hay cambios en el constructo de historia moderna. Por un lado, en esta mirada ya vamos a ver que comienza a separarse la historia moderna del mundo de la historia moderna de Europa. O sea, ya Europa no es toda la historia moderna, ¿no? En el caso anglosajón vamos a ver delimitarse muy claramente la Early Modern History of Europe. Eh, por otro lado, en el caso de la propuesta historiográfica marxista británica, conocida como la tradición marxista británica, vamos a ver que nos va a dejar va a dejarnos una mirada diferente respecto de cómo entender eh, estos siglos que se venían estudiando antes como historia moderna, ¿no? Lo vamos a empezar a ver como los siglos de la transición del feudalismo al capitalismo. Y acá ya también va a haber cambios en la periodización, porque si acá la periodización generalmente eh, nos retrotraía al siglo XV, ya sea la caída de Constantinopla, ya sea Colón y la conquista de América, em, acá se empieza a discutir ese siglo XV y más bien nos vamos hacia el siglo XVI y la historia moderna sería entonces todos aquellos procesos que tienen lugar entre el siglo XVI y el siglo XVIII, ¿no? Y esto también tiene que ver porque Estados Unidos entra a formar parte de la historia del mundo, no solamente a formar parte, sino a ser parte de la historia del mundo. Fíjense y la linealidad, y acá cobra mayor fuerza. ¿Por qué? Porque en estos momentos ya el enfoque marxista
ha dejado muy claro que los tiempos modernos son la antesala del capitalismo maduro del siglo XIX y que después, bueno, a desplegarse en el siglo XX. Entonces, yo espero que con este cuadro y con la utilización de esta V de Gowin, y nosotros acá podemos agregar y seguir agregando cuestiones, haya quedado claro que no siempre la historia moderna abstrajo los mismos procesos, las mismas realidades, los mismos conceptos, sino que esto fue transformándose en la medida que fue transformándose la realidad y que demandó también transformaciones en los modos de conocer. Obviamente que esta demanda tiene que ver con las propias demandas de la realidad y dentro de la realidad las necesidades muchas veces geopolíticas de la época. Bien, entonces lo que podemos decir ya que en la etapa de precrisis y crisis, bueno, pues se puede observar ya una crisis del estructuralismo, una crisis entonces del eurocentrismo, un afianzamiento de una mirada global, también una crisis de la mirada del crecimiento económico, inclusive ya en la década del 90 aparecen, aparte de la famosa medición del PBI con el cual se comparaba la fortaleza de los países, aparece una nueva medición, que es el índice de desarrollo humano, justamente se edita por primera vez en el año 1990. Este índice no solo contempla la economía o los ingresos, sino también va a contemplar cuestiones como esperanza de vida, educación, longevidad, y de esa manera eh, avanzar hacia, hacia descentrar ahora la importancia del crecimiento económico, ¿no? Entonces, vemos también que ese paradigma está siendo cuestionado. En todos estos cuestionamientos van a haber giros, así los van a ir observando sobre todo los filósofos, ¿no? El primer gran giro observable, lo que va a llamar filósofo de apellido Rorty, va a llamar el giro lingüístico, ¿no? Pero después otros van a decir que vamos a asistir a giros culturales, a giros materiales, estos giros que nos están diciendo a nosotros, nos están diciendo que ya estamos avanzando hacia una reestructuración epistemológica. Tomemos, por ejemplo, el giro lingüístico o linguistic turn que nos habla Richard Rorty, ¿no? Y acá es importante, ¿por qué? Porque lo que nos está diciendo es que ya no se puede llegar a la verdad absoluta. ¿Por qué? Porque la verdad absoluta está mediatizada por el lenguaje, ¿no? Cómo el lenguaje capta esa realidad, ¿no? Y cómo se relaciona con ella. Entonces, de pronto comienzan a tomar importancia las palabras, las formas, y fíjense que esto va a plantear lo que llama allí la Convención Gubelkian en la periodización, lo que van a llamar la etapa constructivista, el giro constructivista. Por ejemplo, vamos a empezar a ver cómo toman forma determinados conceptos, tradiciones, por ejemplo, la idea de nación, cómo se va construyendo, y a partir justamente de analizar
las palabras y las formas de hablar, que son las que reflejan ideas, creencias, realidades. También, bien, otros van a hablar del giro cultural, planteando que este, hay cambios, ¿no? Eh, y dentro de este giro cultural vamos a reconocer las percepciones, los entendimientos que están arraigados en contextos culturales y sociales más amplios. Se va a tomar, eh, eh, va a tomar mucha fuerza la palabra representación, por ejemplo, ¿no? Las representaciones que tenemos. Bueno, otros van a hablar del giro material, ¿no? El material turn sería, ¿no? En relación a los aspectos materiales del mundo, a la tecnología, a los objetos físicos, a destacar la importancia de la materialidad para comprender los fenómenos humanos. Y esto ya nos deja en la antesala de la reestructuración epistemológica, es decir, estamos avanzando de la etapa de precrisis a la etapa de crisis y ya la escritura que vamos a empezar a observar a partir de los 90, si bien nosotros podríamos decir es una continuidad, un cambio de esto, vamos a encontrarnos que con cuestiones totalmente, a mi juicio, nuevas, que cambian totalmente. Yo por eso les planteo a ustedes que nosotros estamos en una etapa de reestructuración epistemológica y que frente a las formas de escribir historia de las etapas anteriores, nosotros observamos hoy que hay renuncias, abandonos, mutaciones, inclusive otros inicios. Veamos entonces acá qué queremos decir cuando hablamos de estas cuestiones y por qué puse estas palabras, ¿no? Fíjense, por ejemplo, consultando al diccionario de la Real Academia Española, la cuestión de la renuncia, ¿no? Eh, Dimisión o dejación voluntaria de algo que se posee, ¿no? Se va a dejar de hacer voluntariamente una manera de escribir historia o de hacer ciencias sociales. Se va a dejar, ¿no? O se va a abandonar. Renuncia, ¿qué hay que, cómo define al abandono la Real Academia? Dice, es una renuncia sin beneficiario determinado, con pérdida del dominio, posesión sobre cosas que recobran su condición de bienes nullius o adquieren la demostreco, o sea, es de todo, se renuncia, se abandona, se deja, ¿no? Entonces, de todas estas etapas anteriores, se renuncia a seguir trabajando de ese modo, se abandonan determinadas formas de hacer, ¿no? O directamente se muta, ¿no? La acción y efecto de mudar o mudarse, se va hacia otra cosa, ¿no? Esto, cambio de escena, ¿no? Y otros inicios, o sea, otra manera de pensar la escritura. Entonces, me parece que hay mucho de esto en esta nueva escritura de la historia, y de la historia moderna. ¿Quiere decir esto que se olvidó totalmente? No, porque ustedes van a encontrarse muchísimos textos que todavía siguen muy, muy marcados por tanto o por la etapa formativa o por la etapa de consolidación o por las etapas posteriores. Pero tratando de comprender lo que está pasando hoy. Entonces, y ahora, recurriendo a lo que le plantea Mayra Espina Prieto y también a lo que esto de nacionalismo metodológico que nos plantea Ulrich Beck. ¿Qué pasa entonces con la perspectiva compleja? Bien,
La perspectiva compleja, tras estos giros, va a pensar otros inicios, y uno de esos inicios es el enfoque interdisciplinario, ¿no? Y aceptar la o reconocer, no aceptar, reconocer la multidimensionalidad de observable en los diferentes fenómenos, ¿no? Em, Va a ser una historia, en este caso, es una historia marcada por otros intereses, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles van a ser esos intereses? Las conexiones globales. La mirada, la perspectiva, se va a imponer una perspectiva global, ¿no? Y allí, bueno, van a haber diferentes maneras de ver eh, en clave de conexiones, en clave de interacciones, en clave de relaciones, ¿no? Y va a ser una historia que va a recurrir a una variedad de fuentes, a una variedad de perspectivas y a una variedad de voces. Em, esta manera de hacer historia eh, va a redefinir también el constructo historiográfico de historia moderna. ¿Por qué? Porque vamos a encontrarnos entonces con historias múltiples y o historias modernas múltiples o historias modernas variadas. Y acá yo les traigo también las definiciones del diccionario de la Real Academia para pensar, ¿no? A mí particularmente, por eso lo puse, primero puse en signo de pregunta, historias modernas múltiples, historias modernas variadas. em, yo prefiero la idea de variada, porque fíjense esto, ¿no? Múltiples. Dice, varios de muchas maneras en oposición a simple, ¿no? Pero después dice, de esta novela se han hecho múltiples ediciones. Es decir, es una forma, estoy pensando en la historia moderna y sus procesos, es una forma que se multiplica. Y variada, dice, es la mudanza o alteración en la sustancia de las cosas o en su uso, ¿no? Es una cosa, pero que varía, ¿no? Interesante para pensar en el juego de palabras y conceptos que mejor abstraen estas formas de escrituras actuales que van a plantearse sobre todo, bueno, dentro de los abandonos se abandona el nacionalismo metodológico, se lo considera un obstáculo, se apuesta a analizar estas conexiones, relaciones, interacciones de una perspectiva global o de una perspectiva local, que vea lo local con lo global. Este, y en este sentido vamos a avanzar hacia entender, yo digo avanzar, ustedes pueden ponerlo en el lugar que quieran, que la globalización no es un fenómeno reciente, sino que la globalización es un fenómeno histórico. Y dentro de la búsqueda de, de estas relaciones globales y conexiones globales, se atiende más a una, también hay una idea de poder superar esas dicotomías ciencia-naturaleza, por ejemplo, perdón, em, ciencias sociales, naturaleza, em, se aspira a integrar en esa mirada al ser humano y a su ambiente, ¿no? Y entonces hablamos de la circulación de las personas, pero también de la flora, de la fauna, de los gérmenes, por eso decía que era un anticipado Thorndike en ese texto que veíamos hace un rato, ¿no? La circulación de los bienes, la circulación del conocimiento, la circulación de la tecnología, las interconexiones que se dan en las culturas, ¿no? La circulación de las ideas, la circulación de las religiones, las lenguas, las prácticas culturales. Y
En este cambio de la escritura, de estas variadas historias modernas, vamos a ver que entonces, como dijimos, se abandona ya el nacionalismo metodológico, la idea de linealidad también, porque tenemos variadas historias modernas, ¿no? Y que habrá que ver ahora cómo atender a esas variadas historias modernas y por qué se abandonan y se renuncian los análisis dicotómicos, se pierde totalmente la relación sujeto-objeto, se da otro inicio, porque ahora entendemos que somos parte de lo que estudiamos y la relación es sujeto-sujeto, ¿no? La Universidad Occidental y el excepcionalismo europeo también son abandonados, ¿no? Para pensar que la idea es, como dice Dipesh Chakrabarty, y el reclamo es en estas variadas historias modernas, el reclamo, la necesidad es provincializar a Europa, ¿no? Y en este sentido, retrotraernos totalmente de la mirada de las ideas que nos eurocéntricas del siglo XIX y del siglo XX. Y vuelvo a repetir, no confundir que con esto que quiere decir que no vamos a estudiar Europa. No, no quiere decir eso, vamos a provincializarla. El, el camino europeo es una de esas variadas historias modernas que tiene la característica de tener derrames en las otras historias modernas. Bien, con esto creo que damos por finalizado este punto uno. Espero que haya sido comprendido y me gustaría terminar con eh, dos cuestiones. En primer lugar, una reflexión en relación a lo que hicieron en la actividad anterior. eh, Cómo vemos nosotros, por ejemplo, hicimos este juego con la idea de la palabra China, cuántas veces se encontraba la palabra China en diferentes textos. Y en este caso, textos propios de la etapa formativa, como es el caso, por ejemplo, del texto de Adam Smith, textos propios de la etapa de expansión y consolidación, como es el texto de Ruggiero Romano y Alberto Tenenti, que se llama Los fundamentos del mundo moderno, Edad Media Tardía, Renacimiento, Reforma, o un texto ya muy de la reestructuración epistemológica, el de Bartolomé Yunca Salilla, Historia Global, Historia Transnacional e Historia de los Imperios, un texto, un manual de historia moderna de José Martínez Millán, acá estaba escrito el nombre, y Rivero, que se titula Historia Moderna, es un texto del 2021. Y a partir de esta idea, en este caso un ejercicio, podríamos haber hecho otros ejercicios, les propongo a ustedes seguir haciendo ejercicios para poder esclarecer esto, podemos ver que este proceso de reconocimiento o de reconcentración a, a la idea de Europa como la idea de modernidad a seguir, ¿no? Y así vemos, por ejemplo, que en el caso de cuando Adam Smith escribe su obra, reconoce otros espacios, ¿no? Y la palabra China aparece 63 veces en los 5 textos que incorpora la obra de Adam Smith, cuya primera publicación se hace en 1776. Y fíjense que en la etapa de consolidación y de expansión, vamos a ver que etapa de consolidación, expansión, precrisis, vamos a ver que directamente se centra tanto el estudio en el proceso europeo
que China, la palabra China aparece 2 veces en ese texto, que ha tenido amplia difusión en las universidades latinoamericanas de Rogero Romano y Alberto Tenenti. Yo acá coloqué el año de publicación en alemán, que es 1967. El texto ha tenido sucesivas reediciones. Ahora bien, ya en la etapa de reestructuración epistemológica, vean el caso de Casalilla, que ya el nombre nos indica que está pretendiendo romper, ¿no? Completamente con esa historia moderna anterior. Eh, no, no sé si romper o desplazarse. En el caso del texto de Martínez Millán, no tanto, también pueden ver por qué, pero vamos, el número va a 38. Bien, creo que es un ejercicio interesante que a su vez nos sirve para ver eh, cómo entonces se impone durante toda esta etapa esta idea de modernidad a la europea, ¿no? Donde la flecha de la historia está marcada por la industrialización inglesa y por la revolución francesa. Bien, espero haber sido clara. Solamente me queda plantearles que lo que habíamos revisado ya en la clase anterior, ¿no? Este recorte del libro de Bárbara Andaya, donde plantea este libro que fue publicado en 2015, em, este, la propuesta destacan que en estos intercambios los estudiosos de los sistemas mundiales y el creciente campo de la historia mundial han estado a la vanguardia. La propuesta y el debate de las características de la modernidad temprana que pueden ser aplicables globalmente, ¿no? Entre los historiadores del mundo hay un consenso general que desde finales del siglo XIV el crecimiento del comercio a larga distancia, especialmente a través de los pasajes marítimos, se convirtió en un factor crítico en la vinculación. Encuentros interculturales que resultaron de la expansión de las comunicaciones y los patrones comerciales, ¿no? Esta historia se extendería este, desde entonces el siglo XIV hasta, algunos lo llevan hasta el siglo XIX. Quiero que revisen después esta diapositiva porque un poco resume estas nuevas posiciones eh, frente a este constructo historiográfico que estamos transitando y tratando de considerar. Bien, con esto terminamos. Nos vemos entonces el próximo lunes. Gracias.